Maritza, ¿me avisas, por favor? Sí, doctor, no se preocupe. Dale, es que tengo que retirarme a las 7:50, Maritza. Sí, doctor, ya lo entiendo. Ahora mismo vamos a empezar. Ok. Ya. Ante todo, tengan muy buenas noches. Esperando, bueno, siempre una vez más que se encuentren muy bien. Quien les habla es Maritza Teresa Alcántara Cetín, integrante y coordinadora de eventos académicos del Círculo de Estudio Libertad, quien está abocado a un constante estudio e investigación en diferentes ramas del derecho. Y para dar inicio con la presente ponencia, citaré una frase que nos adentrará al tema. Mientras la persona común mira los ojos y escucha las palabras, el abogado observa y averigua los pensamientos. Frase cuyo contenido se enfoca perfectamente con el tema a tratar, que son las objeciones como mecanismos de litigio en juicio oral. Cita que nos lleva al análisis de las posibles preguntas que se pueden realizar a nivel de juicio oral, mismas que pueden ser materia de objeción. Mencionado tema será materia de exposición al cargo del prestigioso doctor Juan Carlos Portugal Sánchez, quien es uno de los mejores penalistas, abogado por la Universidad San Martín de Porres, maestrando en Ciencias Penales por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en Derecho Penal Internacional y Derechos Humanos por la American University College of Law, Sistema Acusatorio y Destrezas en Litigación Oral por la Western California School y por la UNAULA, Colombia. Especialista en argumentación jurídica por la prestigiosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente universitario y presidente del área de litigio del Centro de Derecho Procesal Penal de la Universidad San Martín de Porres. Asimismo, a todos los presentes se les invita a realizar las preguntas pertinentes respecto al tema materia de exposición. Sin más, doctor, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Maritza. Muchísimas gracias a quienes integran esta asociación civil Libertatis, ¿verdad? A nuestros amigos y amigas de Cajamarca y de las diferentes universidades que allí están registradas. Igualmente, un fuerte abrazo para ustedes, para todo el Perú, para quienes nos están viendo en este momento a través de las redes sociales, a mis seguidores, a mis seguidoras, a mis paisanos ayacuchanos, a mis alumnos y en general a todos aquellos que generosamente han dado este espacio de tiempo para poder estar con nosotros. La objeción como mecanismo de litigio en juicio oral es nuestra exposición del día de hoy. Efectivamente, a eso apuntamos. Voy a dar algunas ideas que son bastante esenciales para conocer el concepto de objeción, pasando por la estructura y algunos veloces ejemplos en estos 40 minutos que me he apuntado y me he proyectado para poder desarrollarlas. Es un título que me ha generado mucha expectativa. De hecho, en una semana y algunos días más, al fin saldrá a la venta. Ya realizaremos el esfuerzo en presentar públicamente mi libro sobre las objeciones en juicio oral. Estoy bastante emocionado porque ese momento llegue, porque ha sido un esfuerzo académico de bastante profesionalismo, seriedad y sobre todo bastante espera. Así que ya sale el texto y es un texto que me vincula con el tema de hoy. La objeción, Maritza, todos aquellos que nos escuchan, es un mecanismo de litigio que permite asegurar la teoría del caso de cada parte en juicio. Permite evitar la incorporación de prueba indebida a juicio oral. Y principalmente, entre tantas finalidades, permite pues evitar la formulación de preguntas prohibidas. Es un mecanismo que permite el control de preguntas prohibidas. Es un mecanismo que permite la introducción de prueba irregular. Es un mecanismo que permite controlar la información probatoria en juicio y también permite controlar la conducta de las partes y sobre todo los actos irregulares a cargo de la autoridad judicial de juicio oral. Tiene múltiples finalidades y a todo ello apunta la objeción. La objeción ciertamente no es un derecho constitucional, pero sí es una manifestación implícita del derecho a la defensa, al principio de contradicción y de igualdad de armas, por supuesto.
La objeción, estimada Maritza, tiene una estructura que no es protocolar, no es bíblica, pero sí, efectivamente, es importante conocerla. Esto es, no se requiere hacer necesariamente el cumplimiento de los pasos para objetar, pero ciertamente es fundamental realizarlas para evitar alguna situación que pueda generar un desahogo de inadmisibilidad o de rechazo de la objeción, justamente por el cumplimiento de estas. Muy bien. La primera característica, la primera fase de la objeción está vinculada a la oportunidad. Tan pronto surja el acto objetable, se objeta. Si no se objeta, la información ingresa a juicio y por consecuencia ya es parte de la información. La objeción extemporánea se castiga con la inadmisibilidad, salvo en algunas excepciones muy puntuales. La segunda fase es la tipología. Bien, tú te llamas Maritza, Percy, Yomona se llama Percy, yo soy Juan Carlitos, Portugalito y Sánchez. Y la objeción también no tiene un nombre y apellido, pero tiene una identidad propia. La objeción tiene un apodo, tiene un título, tiene una identidad propia que la caracteriza del resto de objeciones. Por ejemplo, cuando uno formula una objeción a la pregunta, la formula de las diferentes formas en las que se puede objetar una pregunta. Objeción, señor juez, por pregunta hipotética. Objeción, señor juez, por pregunta repetitiva. Objeción, señor juez, por pregunta sugestiva. Objeción, señor juez, por pregunta argumentativa. Y en definitiva, lo que estoy tratando de graficar es que al momento de objetar, no se objeta de bulto, sino es que se objeta identificando el tipo de objeción. Si es una objeción a los alegatos, habrá que identificar objeción al alegato de apertura, objeción al alegato de clausura. Si es una objeción a la respuesta, habrá que señalarla. Si es una objeción al procedimiento, habrá por supuesto que identificar cuál es la infracción al procedimiento. Entre muchas de las 40 objeciones que se desarrollan en el marco de un juicio oral. 40 objeciones que aparecen en un escenario de juicio. La tercera fase es la argumentación. Brindar la razón de por qué se identifica esa tipología. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Tengo 14 años. Objeción, señor juez, por pregunta no responsiva. Fiscalía le ha preguntado cuál es el nombre del testigo, no le ha preguntado su edad. Por consecuencia, está incorporando una respuesta o una pregunta a juicio que no ha sido materia de pregunta. Listo. Bien. ¿Qué traía tu billetera? Objeción, señor juez, pregunta sugestiva. Estás sugiriendo que la billetera contenía algo. Bien. ¿Qué traías en el bolsillo derecho? Objeción, señor juez, pregunta sugestiva. Estás sugiriendo que el testigo traía algo en el bolsillo derecho y quien debe señalar de forma espontánea si existía algo o no en el bolsillo y a partir de ahí saber qué es lo que existía en el bolsillo es el testigo, no es el interrogador. Las respuestas deben salir de la boca del órgano de prueba, no del interrogador. Objeción por pregunta sugestiva. Esa es el cuarto momento o fase de la objeción. Brindar la argumentación. Brindar las razones de por qué se identifica ese tipo de objeción. Y la quinta, la pretensión. Solicito, señor juez, que se declare fundada la objeción y en tal sentido se reformule la pregunta. Solicito, señor juez, que se tenga por eliminada esa información por consecuencia que no forme parte de su criterio de valoración. Solicito, señor juez, que el alegato de apertura se reconduzca conforme a las exigencias del Código Procesal Penal. Y en definitiva, el tipo de pretensión delimite la objeción. Dime qué tipo de objeción estás formulando y te diré el tipo de objeción. Bien, y te diré el tipo de pretensión más propiamente. Dime el tipo de objeción que formulas y te diré el tipo de pretensión. Dicho de otra forma, no todas las pretensiones son exactamente iguales. Mutan, cambian en virtud a la objeción que se formula. ¿De acuerdo? Esa es la estructura de la objeción. La objeción, por supuesto, tiene características complementarias y tiene algunos rituales complementarios que por razones de tiempo no se va a poder desarrollar, pero que son importantes, por supuesto, en el marco de una estructura. Finalmente, una de las principales críticas o principales cuestionamientos en torno a la objeción está vinculada a su regulación normativa. Es decir, la objeción
¿Encuentra regulación en el Código Procesal Penal? La respuesta es sí y no. Sí para determinadas preguntas. No van a encontrar un título, una sección, un capítulo intitulado de las objeciones aplicables a juicio, de las preguntas prohibidas aplicables a objeciones. No van a encontrar en ninguna parte del Código Procesal Penal un capítulo, una sección, un título que regule las objeciones. Y qué bueno que no las exista, porque las objeciones pues es litigio. Las objeciones son mecanismos o herramientas de trabajo. De la misma forma en cómo no se puede exigir que la estructura de un tipo penal esté desarrollado en el Código Penal, sino dejar ese trabajo a la dogmática, a la doctrina, a los profesores. Mutatis mutandi ocurre en el caso de las objeciones. Hay que dejar esa tarea a los litigantes, hay que dejar esa tarea a la academia. La objeción como técnica de litigación no puede estar regulada en un código adjetivo. Un código adjetivo no ha sido creado para enseñar a litigar a un abogado. Muy bien. Sí, sin embargo, se encuentra regulado a manera de prohibición. Por ejemplo, el artículo 378 del Código Procesal Penal prohíbe en el numeral sexto, en el numeral 4, las preguntas sugestivas, capciosas, repetitivas e impertinentes, y aquellas que dañen la dignidad del declarante, o aquellas personas que hostiguen, o aquellas preguntas que hostiguen al declarante. Entonces, podríamos concluir con una frase. Detrás de una pregunta prohibida se esconde una objeción permitida. Detrás de una pregunta prohibida se esconde una objeción permitida. Si en la legislación en el 378, numeral 4, prohíbe las preguntas sugestivas, automáticamente está autorizando el uso de las objeciones por preguntas sugestivas. Prohíbe las preguntas capciosas, obviamente está autorizando la objeción por pregunta capciosa. De la misma forma en el artículo 376. El artículo 376 regula la declaración del acusado en juicio y establece, in fine, la prohibición en el numeral 2, literal D, prohíbe que el acusado responda a preguntas sugestivas, preguntas argumentativas, capciosas, ambiguas o repetitivas. Esto es, está prohibiendo determinado tipo de preguntas, con lo cual podríamos concluir la misma afirmación que para los testigos y peritos. Detrás de una pregunta prohibida se encuentra una objeción permitida. En esos dos ejemplos muy puntuales, sí existe una regulación no vinculada a la objeción, pero ciertamente vinculada al carácter prohibitivo, bien, de determinados tipos de preguntas. Todas las demás preguntas que a continuación voy a desarrollar o voy a mencionar, o las que podamos encontrar más adelante en mi texto, no están en el Código Procesal Penal, pero ciertamente algunas de ellas guardan reposo normativo en nuestro Código Procesal Penal. Por ejemplo, bien, vayamos a algunos detalles relacionados propiamente a objeciones atípicas o comúnmente conocidas, o las objeciones a los alegatos. La objeción al alegato de apertura está reconocida en el artículo, a través de una interpretación, por supuesto, en el artículo 371, numeral 2, en donde claramente el legislador le exige al Ministerio Público estructurar su teoría del caso en base a tres exigencias. Cuéntale al juez el hecho objeto de acusación. Cuéntale al juez el tipo penal aplicable al hecho objeto de acusación. Y dile al juez aquella prueba que ha sido admitida, ofrecida y admitida. Por consecuencia, si el fiscal muta el hecho objeto de acusación, otorga una calificación jurídica distinta de la que fue a juicio, u ofrece prueba inexistente que no fue admitida, se objeta el alegato de apertura. 371, numeral 2. Alegato de clausura, por su parte, también encuentra reposo normativo. El artículo 393, numeral 1, dice lo siguiente. El juez penal no podrá utilizar para la deliberación, es decir, para su sentencia, pruebas diferentes a aquellas legítimamente incorporadas en el juicio. Esto significa que si durante una intervención en el alegato de clausura, la defensa introduce información probatoria a manera de conclusión del litigante, distorsionadas, modificadas, alteradas, dicho de otra forma,
introduce información que el órgano de prueba nunca dijo en juicio, o la distorsiona, le cambia el sentido de conclusión probatoria, nace la objeción por alegato o al alegato de clausura. Cita una jurisprudencia inexistente, cita una ley derogada, una ley inexistente, o citando una jurisprudencia, la hace vinculante cuando no tiene ese carácter. Se objeta el alegato de clausura, entre otras formas de objeción al alegato. Esto es, si es posible, objetar tanto al alegato de apertura como al alegato de clausura. Pero vamos a desarrollar o anunciar algunas objeciones poco conocidas en la televisión judicial peruana. El artículo 375 en el numeral cuarto prohíbe que el juez pueda interrogar al acusado. Únicamente le otorga esa facultad de interrogación excepcional frente a órganos de prueba, esto es, frente a testigos y frente a peritos. Únicas fuentes de información para una sentencia judicial. Si el juez, aun cuando existe una prohibición en el 375, numeral 4, intenta interrogar al acusado, se le plantea la objeción por infracción a la legalidad normativa. Y evidentemente hay un desarrollo estructural y argumentativo que se debe realizar. De la misma forma, si bien el artículo 375, numeral 4, permite que el juez excepcionalmente pueda formular preguntas a los órganos de prueba, solo lo permite en un escenario, en situaciones de vacío. Solo en situaciones de vacío. ¿Qué es una situación de vacío? Cuando el testigo ha introducido una información a través de una pregunta, pero esa información es imprecisa, esa información es poco clara, es ambigua. El juez utiliza esa facultad y puede, a través de su interrogación judicial, precisar esa imprecisión, completar esa respuesta incompleta. Muy bien, solo cuando ha quedado algún vacío, pero si el juez interroga fuera de este escenario, porque estuvo distraído o porque la información nunca ingresó a juicio, y sin embargo, pese a ello, el juez pretende interrogar, se objeta por infracción a la legalidad normativa. ¿De acuerdo? Entonces, los jueces son perfectamente beneficiarios y destinatarios de una objeción en alguno de estos supuestos, por infracción a la legalidad normativa. ¿Bien? Y pueden también ser objetados cuando interrogan a los órganos de prueba, que insisto, en principio sí lo pueden hacer, pero solamente en escenarios de vacío. ¿De acuerdo? Hay otros tipos de objeciones poco conocidas, pero que por supuesto son absolutamente importantes desarrollarlas, como por ejemplo la objeción al perito. El artículo 378, numeral 7, permite que el perito pueda excepcionalmente recurrir o consultar documentos y notas escritas para el desarrollo de sus respuestas. Lo que permite es la excepción a la lectura, no el abuso ordinario de la lectura. Esto es, cuando un perito va a juicio, va para brindar respuestas espontáneas, libres, voluntarias, no para que plagie, no para que lea y responda. Un perito lo convocan a juicio para que nos explique el método empleado, el criterio empleado, las conclusiones y el procedimiento arribado para ellas conclusiones, para estas conclusiones. Obviamente, si vamos a permitir que el perito lea, bueno, colocamos el informe pericial, todos leemos porque sabemos leer, bien, pero ese no es el sentido de la participación de un perito en juicio. Su participación está directamente enfocada a brindar explicaciones de carácter científico. Esto es, si es que notamos que el perito hace uso y abuso de la lectura, y a partir de ello, mientras el fiscal pregunta, lee, o mientras responde, lee, sus respuestas no son espontáneas, sus respuestas son, por el contrario, sugeridas a través del documento que está leyendo. En ese escenario, objeción al perito por la forma en la que está desarrollando su interrogación. De la misma forma en cómo hemos aprendido la objeción al perito, podemos, por ejemplo, aprender las objeciones por infracción propiamente al procedimiento. Por ejemplo, el artículo 383 establece claramente que los informes periciales no pueden ser utilizados como prueba documental siempre y cuando el perito haya ido a juicio. Dicho de otra manera, si el perito fue a juicio y se sometió
al sistema de preguntas mediante el interrogatorio fiscal, el contraexamen de la defensa, el reexamen fiscal y el recontrainterrogatorio de la defensa, no se puede dar lectura autónoma de su pericia. Solamente se puede dar lectura de su pericia como prueba documental y autónoma cuando el perito no asiste porque se desconoce su paradero para llevarlo a juicio o cuando el perito muere. Solamente en esos escenarios donde no hay reproducción oral en juicio. Pero si el perito fue a juicio, se privilegia y se utiliza la información que éste dijo en juicio y no se lee su documento pericial como prueba documental. Si eso ocurre, objetamos por infracción al procedimiento en el marco del artículo 383 del Código Procesal Penal. Muy bien, como evidentemente hay más objeciones. La objeción por pregunta hipotética es bastante interesante. Esta objeción prohíbe que el fiscal formule preguntas expectaticias, irreales, no ciertas, supuestas, especulativas a un testigo. El testigo responde por lo que conoce. Bien, y cuando se le hace una pregunta colocándole en un escenario hipotético, no cierto, no veraz, naturalmente la información que éste puede brindar no posee la condición adecuada para introducirla durante un juicio. La objeción por preguntas de opinión es también algo recurrente en los juicios orales. Solamente se puede permitir preguntas de opinión a los testigos técnicos y a los peritos, siempre y cuando, previa a la pregunta de opinión, el litigante haya formulado preguntas de base, preguntas de solvencia académica, haciéndole preguntas sobre su desarrollo profesional, sobre su experiencia como perito, sobre su experiencia como testigo técnico, entre otros aspectos previos a la pregunta técnica. No se puede, por consecuencia, ir directamente a la pregunta de opinión sin haber previamente pasado por esta suerte de preguntas de base o preguntas que justifican el desarrollo de técnico o de perito por parte de este. Muy bien. Otra de las comúnmente objeciones que preguntan por consecuencia que se desarrollan en el marco de un juicio oral son las denominadas preguntas de referencia. Las preguntas de referencia colocan al testigo en una comunicación de otros, colocan al testigo en una comunicación ajena. Por ejemplo, testigo Juan Pérez, ¿qué nos puede decir acerca de la comunicación entre Juan Torres y Juan Solórzano respecto a tal cosa? Objeción por pregunta de referencia. El fiscal está tratando de introducir al testigo en una conversación ajena. El testigo responde por sus afirmaciones. Es preso y esclavo de sus afirmaciones. No se le puede colocar en una comunicación ajena que escapa de su conocimiento, aun cuando lo sepa. Si no participa de esa locución, no se le puede forzar a afirmar o negar comunicaciones impropias, comunicaciones ajenas. Muy bien, la pregunta de referencia, por supuesto, es una pregunta claramente objetable, como lo es también la objeción por pregunta ambigua. La pregunta ambigua se caracteriza por introducir una frase, un concepto, una pregunta imprecisa, indefinida, poco clara y que no se encuentra en condiciones aptas para poder ser respondida o absuelta de forma lúcida o de forma adecuada. Por ejemplo, ¿qué cosa particular traía usted en la cartera? Objeción por pregunta ambigua. Además de que es sugestiva, porque sugiere que la cartera traía algo, introduce una frase bastante individual. Cosa particular. ¿Qué es una cosa particular? Puede ser un libro, un revólver, un casquillo, un código, un preservativo, muchísimas cosas. Una prenda, muchísimas cosas. Entonces, el concepto cosa particular es indefinido e impreciso. Y eso hace que la cadena de imprecisión recaiga en una respuesta igual de imprecisa, igual de ambigua. Y eso genera que el juez asuma, si no se objeta, una información con ese error, con esa imprecisión, de manera tal que la objeción por pregunta ambigua es claramente objetable. Muy bien. Como estas, por supuesto, hay muchísimas objeciones más. Les aseguro que podría tener 48 horas hablando de objeciones y no acabaría con las objeciones.
Pero en líneas generales, la objeción es fundamental para el litigante. Fundamental porque impide que la información ingrese a juicio, porque controla la introducción de prueba irregularmente ingresada, como por ejemplo, cuando uno quiere refrescar memoria a un testigo porque el testigo olvida una información en juicio, se utiliza la declaración previa del testigo para propósitos de refrescamiento de memoria, pero ese mecanismo exige una serie de pasos. Si no se cumplen esos pasos, objeción al procedimiento de refrescamiento de memoria. En igual sentido, si un testigo o perito mienten en juicio, se puede utilizar su informe pericial, en el caso del perito, o la declaración del testigo a nivel fiscal respecto a su versión en juicio, a través de un mecanismo llamado uso de declaración previa con fines de impugnación de credibilidad. Pero para llegar a tal efecto hay una serie de pasos y preguntas que se hacen. Si se simplifican, se prescinden o se mutilan esos pasos, claramente la objeción por infracción al mecanismo de impugnación de credibilidad está cantada. Como también que cantada está cuando se pretende incorporar evidencia material, un cuchillo, una prenda, una gasa, algo de similar naturaleza, a un testigo para efectos de reconocimiento y explicación del reconocimiento. Incorporación de evidencia material en juicio. Incorporación de prueba documental en juicio. Hay una serie de pasos que se debe de hacer. Seleccionar al testigo, acreditar la información, precisar la información y una serie de pasos que requieren necesariamente introducir una evidencia para efectos de ingresarlo mediante un testigo seleccionado a juicio. Si el procedimiento no se cumple, la objeción recae por cuenta propia. Y así, estimados amigos, hay muchísimos tipos más de objeción. 40 objeciones solamente en juicio oral que seguramente saldrá a la luz en los próximos días. Es fundamental conocer el reconocimiento implícito de la objeción como derivación del derecho constitucional a la defensa. Importante saber la estructura para plantear o formular una objeción. Conocer sus fases son tan importantes como conocer nuestros apellidos y nuestros nombres. Identificar la tipología es fundamental para orientar al juez a una respuesta más sincera. Importante es también conocer la pretensión para poder plantear un petitorio adecuado y estructurado seriamente al juez. Como importante también es conocer los diversos tipos de objeción para los diversos escenarios en los que se puede presentar ese efecto durante el juicio oral. Falta muy poco, les agradezco al Grupo Libertatis por esta oportunidad. Estoy muy contento cada vez que el estudiantado o las universidades me convocan, siempre tendrán un sí como respuesta por parte mía, porque me amo enseñar y porque quien no enseña lo que sabe simplemente no merece saberlo. Muchísimas gracias por su participación. Absuelvo todas las consultas que se puedan generar en el trayecto. Maritza, gracias, Percy. Muchas gracias por tu agradecimiento y por tu felicitación. Sí, doctor. Estamos verificando las preguntas. Un momentito, por favor. Sí. Maritza, ¿a qué universidad perteneces? A la Universidad Privada Antonio Guillermo Relo de Cajamarca. Un saludo para tu universidad, para las autoridades y para todos los estudiantes. Cuando vaya a Cajamarca, voy a volver a ir al Zarco. Se llama así, ¿verdad? Sí, se llama el restaurante El Zarco. Así es. Pero hay otro más. Que está a la vuelta. ¿Cascope? No, otro, se me fue. Está a la vuelta. Ay, pero la comida es excepcional. Excepcional. ¿Salas, doctor? Ese mismo. Definitivamente. Decir que es rico es una ofensa. Es exquisito. Bueno, doctor, sin hacerle más perder su tiempo, las preguntas ya se han registrado de ninguna adecuadamente. forma. Definitivamente creo que, bueno, ante todo la conferencia ha sido bien cierto todo lo que usted ha señalado respecto al tema que ha tratado.
Y a nombre del Círculo de Estudios, pues Libertatis y mi persona, agradecerle muy cordialmente su participación, pero sobre todo por compartir con nosotros valiosos conocimientos que definitivamente nos permitirán a nosotros reforzar los nuestros, ¿no? Asimismo, esperamos seguir contando con usted en los próximos eventos académicos y desearle definitivamente muchos éxitos en su vida profesional y familiar y otros, ¿no? Que Dios le cuide y le bendiga siempre. Un abrazo a la distancia y que tenga muy buenas noches, doctor. Gracias, Maritza. Y tendrá un libro gratuito, por supuesto, tanto tu universidad como tu círculo de estudios. Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, doctor. Me das la dirección y yo lo envío al día siguiente. Cuenta conmigo. Genial, doctor. Feliz Ya Navidad. le escribo. Que Dios te bendiga. Igualmente, unas A felices todos. fiestas, muchas bendiciones. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias. Chao, Maritza. Gracias a ustedes, a todos los que me están escribiendo, a Juan Cachilla, a Vanessa, gracias. Gracias, Jesús. Tendrás tu libro, hermano. A todos ustedes, a Carlos, a De la Cruz, a Manuel Mendoza, a todos. Muchas gracias. Nos vemos.